Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Aliaga y quiero darles la bienvenida a las tutorías del programa Sigamos Estudiando. En este video vamos a aprender cómo simplificar una expresión algebraica racional y por lo tanto trabajaremos en la factorización de los polinomios que lo componen. Veámoslo. Vamos a empezar a trabajar entonces con la simplificación. Supongamos que tenemos el siguiente ejemplo. Simplificar la siguiente expresión algebraica racional. Primero tenemos que identificar de qué se trata, ¿no? Una expresión racional es aquella, en este caso, en la que aparece una fracción donde el numerador y el denominador, en vez de ser números, son polinomios, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo sumas, no es posible simplificar lo que aparece en el numerador con el denominador. O sea, yo no podría simplificar, por ejemplo, esta x que aparece acá con este x cuadrado, porque están participando de una suma. Solamente es posible hacer esa simplificación cuando yo tengo productos. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué es lo primero que nosotros tendremos que hacer para empezar a trabajar en esta simplificación. Lo que vamos a hacer es comenzar a factorizar cada polinomio. ¿Qué es factorizar un polinomio? Es transformar ese polinomio que aparece como una suma algebraica, o sea, una combinación de sumas y restas, en un producto. Y para esto, estrategias hay muchísimas. Yo les voy a compartir una que me ha servido mucho a lo largo de todo este tiempo. En primer lugar, lo que yo voy a hacer es sacar factor común, o sea, probar si es posible sacar factor común, ¿sí? Eso lo puedo hacer con cualquier polinomio que yo esté trabajando. En el caso que se pudiera, lo hago, y si no pudiera sacar factor común, entonces paso a la segunda instancia o el segundo paso, que es observar la cantidad de términos del polinomio. Nosotros tenemos 6 casos para trabajar el factoreo de los polinomios y muchos dependen de la cantidad de términos en los que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 2 términos, los casos posibles con los que podemos factorizar ese polinomio son la diferencia de cuadrado, es decir, una resta en la que aparecen los 2 términos que yo tengo acá, que son cuadrados, ¿sí? Y la otra sería la suma y diferencia de potencias de igual grado. Ya acá tengo una suma, o sea, un binomio, porque tengo 2 términos en la que cada uno de estos elementos tienen la misma potencia, ¿sí? Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si yo tuviera x a la 7 menos 2 a la 7, ¿sí? Muchas veces lo que hay que hacer es poder identificar esta potencia que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo x a la quinta menos 1, también lo puedo pensar como una diferencia de potencias de igual grado, porque este 1 yo lo puedo expresar como 1 a la quinta, ¿no? Entonces, por ahí, para poder revisar esto, la estrategia o una de las cosas que uno tiene que aprender es a mirar, digamos, esta potencia o este número que aparece acá como una potencia. Otra de las opciones sería que en vez de tener 2 términos, yo tuviera 3 términos. Entonces, cuando tengo 3 términos, la única posibilidad con la que yo podría factorear es el trinomio cuadrado perfecto. Para esto, ¿qué es lo que tendría que suceder? Lo que tendría que pasar es que tendría que tener 2 cuadrados perfectos, ¿sí? O sea, 2 términos que fueran cuadrados, y el término que me queda tendría que ser el doble del primero por el segundo, o sea, de las bases que corresponden a este a cuadrado y a este b cuadrado, ¿sí? El factoreo entonces termina siendo la potencia, digamos, el cuadrado de a más b. Si en vez de tener 3 términos yo tuviese 4 términos, entonces las opciones serían: o es un cuatrinomio cubo perfecto, o sea, tengo 4 términos, pero acá ¿qué es lo que tiene que suceder? Tienen que aparecer 2 términos elevados al cubo y los otros 2 tienen que ser 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. ¿Por qué es importante trabajar esto? Porque a veces aparecen los términos al cubo, pero yo tengo que identificar después si los términos que me quedan no necesariamente tienen que estar ordenados de esta forma, ¿no? A veces uno por convención los ordena así, pero en realidad pueden estar ordenados en cualquier lugar. Recuerden que la suma es conmutativa. Entonces nosotros podríamos tener, por ejemplo, acá a al cubo más b al cubo, pero sí es importante que los otros 2 términos que no son cubo respondan, digamos, esta fórmula, ¿sí? Y en caso de que esto no sucediera, la otra opción sería que yo puedo sacar factor común por grupos.
Por último, si el polinomio que yo quiero factorizar tiene más de 5 términos, entonces la única opción posible para factorizarlo es factor común por grupos. Si bien cuando uno ve un polinomio, digamos, hay múltiples formas de factorizarlo, pero guiarnos por la cantidad de términos que tiene es una buena opción como para pensar en una estrategia de factoreo. Habiendo visto esto, vamos a comenzar entonces a simplificar esta expresión algebraica racional. Una de las cosas que les recomiendo es siempre trabajar o tener algún sector de la hoja con los cálculos auxiliares, o sea, ir haciendo el paso a paso de lo que nosotros vamos a ir trabajando. Bien, para empezar entonces yo voy a trabajar en primer lugar con el numerador. Fíjense, el numerador es 6x al cubo menos 12x cuadrado más 6x. O sea, lo que voy a hacer es factorizar este polinomio. Bien, vamos a pensar en las estrategias que vimos recién. Lo primero que yo voy a probar es si puedo sacar factor común. ¿Qué era factor común? Era si hubiese algún número que fuera divisor de todos estos números, o sea, de los coeficientes de 6, menos 12 y 6. Y en términos de las letras, si hubiera, digamos, alguna de las letras que se repita en todos los términos de este polinomio. Si ustedes observan, yo entre 12 y 6 puedo sacar como divisor el 6. Entonces lo voy a sacar como factor común, ¿sí? Es divisor de todos esos números. Y dentro de cada uno de los términos aparece la x repitiéndose. Entonces voy a sacar la x siempre con el menor exponente. El primer término es exponente 3, el segundo 2 y el tercero, acuérdense que cuando no aparece el exponente es 1. Bien, entonces para poder factoriar, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir cada uno de estos términos por el factor común que yo saqué. 6 dividido 6 me da 1, x al cubo dividido x me da x al cuadrado. ¿Sí? Menos por más me da menos, 12 dividido 6 me da 2 y x al cuadrado dividido x me da x. ¿Sí? Recuerden que cuando yo estaba dividiendo lo que hacía era restar los exponentes. Por eso acá 3 menos 1 me da 2 y acá 2 menos 1 me da 1. ¿Sí? Por último, 6x dividido 6x, como es la misma expresión, me da como resultado 1. ¿Sí? Acá no se acaba la cosa, o sea, uno acá podría escribir esto como, bueno, en el numerador me quedó 6x por x al cuadrado menos 2x más 1, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Acá voy a después escribir el denominador. Yo, una vez que factoreo, lo que puedo ver es si este polinomio que me quedó acá, yo lo puedo volver a factorear. En el primer caso, 6x ya es irreducible, no lo puedo factorear, pero acá como tengo una suma, puedo ver si esta suma que yo tengo la puedo transformar en un producto. Fíjense, esto tiene 3 términos y como vimos recientemente, podía ser o trinomio cuadrado perfecto, entonces vamos a ver si es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Para eso, ¿qué teníamos que ver? Teníamos que identificar 2 términos que fueran candidatos a ser cuadrados perfectos. En este caso, si ustedes observan, tengo acá x al cuadrado y 1, que son cuadrados perfectos. El 1 es muy importante porque el 1 lo podemos pensar como un 1 al cuadrado, un 1 al cubo. Así que bueno, la verdad es que siempre hay que tener como ese cuidado. Entonces, fíjense, los candidatos a hacer las bases serían x y 1. Tendría que verificar que 2 por x sea el término cruzado que evidentemente me da. Por lo tanto, acá me va a quedar 6x por x, siempre el signo del medio, que va a referir al producto, digamos, de las bases que yo voy a obtener acá, va a ser el signo que corresponde acá. O sea que esto va a ser x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahora a ir avanzando un poquito. Ya lo voy a entonces a colocar acá. Finalmente, esto en el numerador me va a quedar 6x por x menos 1 todo elevado al cuadrado. Vamos a hacer un trabajito un poco con el denominador. El denominador me quedó 4x a la quinta más 8x a la cuarta menos 4x al cubo menos 8x al cuadrado. Bien, de nuevo, dentro de las estrategias lo primero que trato de sacar es factor común. Me tengo que fijar dentro de los números si hay un número que sea divisor de todos estos coeficientes. Fíjense que yo acá tengo 4 y 8,
Entonces el 4 es divisor de todos ellos. Y dentro de las letras tengo que ver si hay alguna que se repita en todos los términos. En este caso, fíjense que acá tengo x a la quinta, x a la cuarta, x al cubo y x al cuadrado. Quiere decir que se va repitiendo x, el menor exponente es 2. ¿Sí? Bien, empiezo a dividir entonces. 4 dividido 4 me da 1, x a la quinta dividido x al cuadrado. Recuerden que cuando tengo el cociente de potencias de igual base, lo que hago es restar los exponentes. Por lo tanto, esto me termina quedando x al cubo. ¿Sí? 8 dividido 4 me da 2, x a la cuarta dividido x al cuadrado, resto los exponentes y me queda x al cuadrado. Menos 4 dividido 4 me da 1, x al cubo dividido x al cuadrado me da x a la 1, o podemos poner simplemente x. Y por último, 8 dividido 4 me da 2, acá tengo que hacer la regla de los signos, menos por más menos, 8 dividido 4, 2, x al cuadrado dividido x al cuadrado me da 1. Por lo tanto, me da eso, ¿sí? X al cubo más 2x cuadrado menos x menos 2. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? De nuevo voy a ver si esto que me ha quedado acá, este polinomio, lo puedo volver a factorizar, ¿sí? Entonces acá siempre es importante que ustedes, acá esto me quedaría, miren, 4x al cuadrado por x al cubo menos, más 2x al cuadrado menos x menos 2, ¿sí? Es importante que nosotros vayamos escribiendo y haciendo uso de los corchetes, los paréntesis para ir ayudándonos. Vamos a ver si este polinomio lo puedo factorizar. Tiene 4 términos, ¿sí? Las opciones para factorizar un polinomio de 4 términos eran o que fuese cuatrinomio cubo perfecto. Para ello yo tendría que pensar en 2 candidatos a cubo. Entonces acá fíjense que tenemos un cubo, pero ninguno de estos es cubo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si es cubo? Bueno, si tengo un número, tendría que ser el cubo de algún número. Y en el caso de las letras o de la parte literal, digamos, lo que tendría que pasar es que los exponentes tienen que ser múltiplos de 3. Y acá tengo solamente uno, o sea, x al cubo. Ni este es múltiplo de 3 y este 2 que aparece acá no es un cubo. Por lo tanto, no puedo factorearlo por ese caso, ¿sí? Entonces la otra opción que teníamos era factor común por grupos. Yo tendría que ver si puedo separar acá, como son 4, dos grupos de 2 en los que pueda sacar algún factor común. Si yo me fijo, acá podría, por ejemplo, tomar x al cubo y x para hacer un grupo y 2x al cuadrado y 2 para hacer el otro grupo. ¿Sí? Bien, vamos a empezar entonces a trabajar con esto. Entre x al cubo y x, el factor que puedo sacar es x. Vamos a trabajar acá. Fíjense, entonces yo saco x, factor común de ¿quién? X al cubo dividido x me da como resultado x al cuadrado. Menos x dividido de x me da 1. ¿Sí? Y acá, entre 2x cuadrado menos 2, voy a sacar como factor común el 2. 2x cuadrado dividido 2 me da x al cuadrado, menos 2 dividido 2 me da menos 1. ¿Sí? Recuerden que para que esto, digamos, se pueda realizar, lo que tiene que suceder es que tengo que tener lo que aparece aquí adentro del paréntesis como factor común, o sea, tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, x al cuadrado menos 1 es factor común de estos dos términos. Por lo tanto, acá me queda x más 2, ¿sí? Bien, la pregunta sería, ¿terminamos? Bueno, para eso tendríamos que ver que cada uno de los polinomios que resulta, ver si se puede factorizar o no. Como todos estos son productos, puedo sacar estos corchetes sin ningún problema. Entonces acá me va a quedar 4x por x al cuadrado menos 1. ¿Lo puedo factorizar? Tiene dos términos. Entonces volvemos a las estrategias. Con dos términos podía ser o diferencia de cuadrados o la suma o diferencia de potencias iguales, ¿sí? Entonces fíjense, yo acá tengo x al cuadrado y acá tengo un 1. Como yo les dije, el 1 es muy versátil, o sea que yo este 1 lo puedo expresar como un 1 al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, podría pensar en esto como una diferencia de cuadrados. Y el factoreo de una diferencia de cuadrados resulta de hacer ¿quién? El producto de x menos 1 por x más 1.
¿sí? Por último, me fijo qué es lo que sucede con x más 2. X más 2 tiene dos términos, pero no tengo ninguna potencia. Por lo tanto, no podría ser ni diferencia de cuadrados, ni suma ni diferencia de potencias iguales. Por lo tanto, me va a quedar acá directamente x más 2. Y de esta manera, todo este producto que me quedó acá es el factoreo, la factorización del polinomio que yo tenía. Entonces acá voy a escribir 4 por x menos 1 por x más 1, lo puse al revés, pero no hay problema porque el producto es conmutativo, por x más 2. Una vez que yo llegué acá, recién ahí yo puedo ver si puedo simplificar esta expresión. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tomar cualquier elemento que esté en el numerador, ¿sí? O sea, cualquier de estos factores y ver si lo puedo simplificar. En el caso de los números, por ejemplo, el 6 lo puedo simplificar con el 4. Divido por 2, entonces me queda 6 dividido 2, me da como resultado 3. 4 dividido 2 me da como resultado 2. Esta x que aparece acá también la puedo simplificar con esta x de acá, ¿sí? Y dentro de estos polinomios que me quedaron, puedo simplificar este x menos 1 que aparece acá con uno de los x menos 1 que tengo acá. Como no puedo simplificar más nada, entonces directamente esto me queda. En el numerador me quedó x menos 1. Si quieren lo pueden poner entre paréntesis y si no directamente lo dejamos así. Perdón, acá me quedó el 3, por lo tanto sí es necesario el paréntesis, ¿sí? Me quedó este 3 que tenía acá y me quedó x menos 1. Y en el denominador que me quedó x más 1 por x más 2, ¿sí? Y este es el resultado. Entonces, pasando en limpio, lo primero que tenemos que hacer es factorizar el numerador, factorizar el denominador, haciendo obviamente sucesivas factorizaciones. O sea, cada vez que voy obteniendo algún polinomio, lo veo si lo puedo volver a factorizar, ¿sí? Hasta llegar a una expresión que sea totalmente simplificada. Y una vez que tengo eso, coloco en el numerador todo el factoreo del primer polinomio, en el denominador el factoreo del segundo, y ahí sí puedo empezar a simplificar cualquier factor del numerador con cualquier factor del denominador, ¿sí? Acá me acabo de dar cuenta de que este 2 que tenía acá no lo coloqué, por lo tanto lo voy a poner, ¿sí? Es importante que mantengan, digamos, este nivel de trabajo porque cuando uno se equivoca, por ejemplo, si me equivoco acá, puedo volver sobre este paso o si me equivoqué en algunos de los factoreos, puedo volver sobre lo que hice y también mantener este orden me va a permitir a mí ver qué es lo que fui haciendo paso a paso. Entonces, para simplificar una expresión algebraica racional, lo primero que tenemos que hacer es factorizar el polinomio numerador y el polinomio denominador. Para eso pueden usar alguna de las estrategias que les hemos brindado. Y en segundo lugar, simplificar, si es que fuese posible, cualquier factor del numerador con cualquier factor del denominador. Anímense a trabajar con las actividades. Sigamos estudiando. Un BIME comprometida con el derecho a estudiar.